La vez que fui a la casa de mi novio y mi suegro resultó ser mi papá que tenía otra familia. Nunca olvidaré ese día. El día en que mi mundo se desmoronó y se reconstruyó en una realidad distorsionada que ni en mis pesadillas más salvajes hubiera podido imaginar. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre, el hombre que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, llevaba una doble vida que destruyó no solo a mi familia, sino también a otra. Todo comenzó hace poco más de un año. Yo tenía 23 años y acababa de terminar mi carrera en psicología. Estaba emocionada por empezar mi vida adulta, por fin independiente y lista para enfrentar el mundo. Pero el destino tenía otros planes que involucraban desenmascarar una mentira que había durado más de 2 décadas. Desde que tengo memoria, mi padre, Roberto, trabajaba para una empresa multinacional. Su trabajo lo obligaba a viajar constantemente, ausentándose por semanas, a veces incluso meses. Es el precio que tengo que pagar para darles una buena vida, solía decirnos a mi madre y a mí. Y nosotras lo creíamos. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Era un buen padre cuando estaba en casa, cariñoso y atento. Nos traía regalos de sus viajes, nos contaba historias de lugares exóticos y siempre parecía genuinamente feliz de volver a casa. Mi madre, Elena, era una mujer fuerte e independiente. Manejaba la casa y su propia carrera como profesora universitaria con una eficiencia admirable. Yo crecí viéndola como un modelo a seguir, una mujer que podía tenerlo todo, una carrera exitosa y una familia amorosa. Claro, echaba de menos a papá cuando se iba, pero entendíamos que era necesario. O al menos, eso creíamos. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Mateo. Éramos compañeros en una clase de psicología avanzada y congeniamos de inmediato. Era inteligente, divertido y compartíamos la misma pasión por ayudar a los demás. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba perdidamente enamorada. Mateo vivía con su madre en una ciudad cercana, a unas 2 horas de distancia. Su padre, me contó, también viajaba mucho por trabajo. ¡Qué coincidencia!, pensé en ese momento, sin imaginar cuán profunda era realmente esa coincidencia. Después de 6 meses de relación, Mateo me invitó a pasar un fin de semana en su casa. Su padre, que rara vez estaba en casa, iba a estar allí y quería que lo conociera. Recuerdo vívidamente la emoción y el nerviosismo que sentí. Quería causar una buena impresión, mostrarle al padre de Mateo que era digna de su hijo. El viaje en coche fue tranquilo, lleno de conversaciones ligeras y planes para el futuro. Mateo me contaba anécdotas de su infancia, de los momentos que pasaba con su padre cuando éste estaba en casa. No pude evitar notar las similitudes con mi propia situación, pero lo atribuí a una coincidencia del destino. Llegamos a su casa al atardecer. Era una bonita casa suburbana, no muy diferente a la mía. Mateo me ayudó con mi maleta y me guió hacia la entrada. «Mamá, papá, ya llegamos», gritó mientras abría la puerta. Y entonces, el mundo se detuvo. Allí, en el vestíbulo de la casa de mi novio, estaba mi padre. Roberto. El mismo hombre que me había criado, que me había llevado al colegio en mi primer día de clases, que me había consolado cuando me rompí el brazo a los 12 años. El mismo hombre que supuestamente estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi el miedo, la confusión y el pánico reflejados en sus ojos. Por un momento, que pareció durar una eternidad, nos quedamos allí, congelados en el tiempo, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Mateo, ajeno al drama que se estaba desarrollando, me presentó con entusiasmo. «Papá, esta es Lucía, mi novia de la que tanto te he hablado». Las palabras de Mateo rompieron el hechizo. Mi padre, o debería decir, el padre de Mateo, balbuceó algo ininteligible antes de excusarse apresuradamente y desaparecer en otra habitación. Mateo me miró confundido. «¿Qué ha pasado?» «¿Conoces a mi padre?», me preguntó. No supe qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras el hecho de que el hombre que acababa de huir de la habitación era mi padre? ¿Que el suegro que venía a conocer resultó ser el mismo hombre que me había criado? Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones y confusión. La madre de Mateo, Carolina, apareció en el vestíbulo, saludándome con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad que sentía en mi interior. Logré mantener la compostura, apenas, mientras era conducida a la sala de estar. Allí,
sentado en un sillón con la mirada perdida, estaba mi padre. Nuestro padre. El hombre que había estado viviendo una mentira durante más de 2 décadas. Lo que siguió fue una confrontación que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Las preguntas volaban como dardos envenenados. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa? ¿Quiénes éramos nosotros para él? Mi padre, o Roberto, o como quiera que debiera llamarlo ahora, intentó explicarse entre lágrimas y súplicas. Nos contó una historia de amor prohibido, de decisiones equivocadas y de un miedo paralizante a perderlo todo que lo llevó a crear esta elaborada mentira. Resultó que había conocido a Carolina poco después de casarse con mi madre. Fue un romance rápido e intenso, y cuando Carolina quedó embarazada, mi padre entró en pánico. En lugar de enfrentar la situación, decidió mantener ambas familias, alternando su tiempo entre nosotras con la excusa de los viajes de negocios. Mientras escuchaba su confesión, sentí que mi mundo se desmoronaba. Cada recuerdo feliz de mi infancia se teñía ahora de duda y traición. ¿Cuántas veces había estado con su otra familia mientras nosotras lo esperábamos en casa? ¿Cuántas mentiras nos había dicho a lo largo de los años? Mateo estaba devastado. Ver al hombre que admiraba revelarse como un mentiroso y un traidor fue un golpe del que no estaba seguro de poder recuperarse. Carolina, por su parte, alternaba entre la ira y la incredulidad. Al igual que mi madre y yo, ella había sido víctima de un engaño monumental. Esa noche fue la más larga de mi vida. Ninguno de nosotros durmió. Pasamos horas hablando, gritando, llorando, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Cómo el hombre que decía amarnos a todos pudo habernos traicionado de una manera tan profunda. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón pesado, tomé la decisión de volver a casa. Necesitaba hablar con mi madre, necesitaba estar en un lugar familiar mientras procesaba todo lo que había sucedido. El viaje de vuelta fue un tormento. Cada kilómetro que recorría me acercaba más al momento en que tendría que destruir el mundo de mi madre, tal como el mío había sido destruido. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena como si fuera un día normal. Su sonrisa de bienvenida se desvaneció en cuanto vio mi rostro. ¿Qué ha pasado, cariño?, me preguntó, la preocupación evidente en su voz. Y así, con el corazón en la mano, le conté todo. Vi cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra que salía de mi boca. Vi la incredulidad, la negación, la ira y finalmente, el dolor más profundo que jamás había visto en sus ojos. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Mi madre, siempre fuerte, se mantuvo firme en su decisión de divorciarse. No podía, no quería, perdonar 2 décadas de mentiras y engaños. Mateo y yo intentamos mantener nuestra relación, pero el peso de lo sucedido era demasiado grande. Cada vez que nos mirábamos, veíamos el reflejo de la traición de nuestro padre. Finalmente, decidimos que lo mejor era separarnos, al menos por un tiempo. Mi padre intentó explicarse, justificarse, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía esperar que entendiéramos o perdonáramos lo que había hecho? Había destrozado no una, sino 2 familias con su egoísmo y sus mentiras. A medida que pasaban los meses, comencé a reflexionar sobre el impacto que esta revelación había tenido en mi vida. Como psicóloga en formación, no pude evitar analizar la situación desde múltiples ángulos. ¿Cómo afectaría esto mi capacidad para confiar en los demás? ¿Cómo influiría en mis futuras relaciones? Me di cuenta de que, a pesar del dolor y la traición, esta experiencia también me había enseñado valiosas lecciones. Aprendí sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo una mentira, por pequeña que sea, puede crecer hasta destruir vidas enteras. Aprendí sobre la resiliencia del espíritu humano, viendo cómo mi madre se levantaba cada día, determinada a reconstruir su vida. También aprendí sobre el perdón, aunque este es un proceso largo y difícil. No estoy segura de si algún día podré perdonar completamente a mi padre, pero he llegado a entender que cargar con el rencor solo me haría daño a mí misma. Hoy, 1 año después de aquel fatídico día, puedo decir que estoy en un lugar mejor. Mi madre y yo hemos fortalecido nuestra relación, apoyándonos mutuamente a través de este difícil proceso de sanación. He retomado mi carrera en psicología, utilizando mi experiencia personal para ayudar a otros a lidiar con traumas y traiciones familiares. En cuanto a Mateo, hemos logrado mantener una amistad cautelosa.
Compartimos un vínculo único, una comprensión mutua del dolor y la confusión que experimentamos. Aunque no estamos juntos románticamente, nos apoyamos en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Mi padre, bueno, esa es una historia complicada. Perdió ambas familias, como era de esperar. Tanto Carolina como mi madre se divorciaron de él. Ahora vive solo, tratando de reconstruir algún tipo de relación con sus hijos. Es un proceso lento y doloroso, lleno de desconfianza y resentimiento, pero también de pequeños momentos de conexión y comprensión. Esta experiencia me ha enseñado que la vida rara vez es blanca o negra. Las personas que amamos pueden hacernos daño de maneras que nunca imaginamos, pero eso no niega el amor que alguna vez sentimos. He aprendido a vivir en esa zona gris, a aceptar que las personas son complejas y falibles. Si hay algo que quiero que todos tomen de mi historia, es esto: la honestidad, por dolorosa que pueda ser en el momento, siempre es mejor que vivir una mentira. Las mentiras tienen una forma de crecer, de consumir todo a su paso, dejando solo destrucción a su paso. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, sigo creyendo en el amor. Creo en la capacidad del ser humano para sanar, para perdonar, para crecer. Mi historia no es solo una de traición, sino también de resiliencia y esperanza. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. Una historia de amor, traición, pérdida y, finalmente, de crecimiento. Una historia que espero pueda servir como advertencia y como fuente de esperanza para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Porque al final del día, somos más que nuestras circunstancias. Somos más que los errores de nuestros padres. Somos seres resilientes, capaces de superar incluso las traiciones más profundas y reconstruir nuestras vidas sobre cimientos más fuertes y verdaderos.